el arte es un problema intelectual, ¿cierto? Entonces es una forma de pensamiento que siempre se ha renovado constantemente y por eso el tratamiento del arte, dijéramos, ha cambiado. En el arte no cambian los argumentos son los mismos, los animales y el cosmos y Dios y la mujer y el hombre, etcétera. En las encuestas internacionales, el 1.5 de los que se graduaron en las escuelas del mundo salen artistas creativos y los otros salen preparados para ser historiadores, críticos, claro, coordinadores, trabajar en revistas, en museos, en instituciones culturales, ser gestores, en los mejores casos. Los otros choferes, pizzería, floristería, claro, peluquería, sí. Esto es en Ciudad Solar. Entonces esto era en el Museo La Tertulia con el grupo Gravas, dos artistas argentinos y el crítico de arte brasilero Mar Bergovich. Esto era con el gran artista de Guatemala Rodolfo Bularaque, también en el Museo La Tertulia. Esto era en la Bienal de Artes Gráficas, en la primera Bienal, dijéramos, de artes gráficas. Y acá después ya con Marixa Uribe y Gloria Delgado en el Museo La Tertulia en una de las exposiciones con la gran performista argentina Marta Menuhin, aquí con Marta Traba, aquí con Omar Racho, yo creo que ya. Colegio de los Hermanos Maristas, ahí conocí a Andrés Caicedo, que fue mi compañero de clase, que tuvimos una gran amistad pues hasta la muerte de él. Y me comencé a interesar, dijéramos, por el arte y la cultura que llaman. Yo iba con mi abuela a ver el TEC, que hacía 2 temporadas al año en el Teatro Municipal, en la época pues de Fanny Mickey en los 60s. Iba a los conciertos, aquí había una pequeña orquesta de cuerdas que se llamaba, que dirigía Luis Carlos Figueroa, que fue director del conservatorio en Cali. Yo entré a estudiar Filosofía y Letras a la Universidad del Valle y en eso se fundó Ciudad Solar. Y saber que había trabajado en Ciudad Solar, todas las curadurías, pues digamos que fue la persona que arrancó esto de cero. Y yo asistía a todos los eventos de Ciudad Solar. Y yo me encargué, como ya escribía sobre arte, ¿no? Artículos y después columna diaria en el periódico y todo eso. Entonces yo me encargué de las exposiciones y entonces pude exhibir, dijéramos, a los artistas de mi generación. Que no es que haya ayudado, sino que ha visibilizado como a ciertos artistas, pues como pues no gracias a él, pero pues Oscar Muñoz, Fernel Franco, Ever Astudillo, Paquico, Luis Ospina, Mayolo, que era como lo que él también estuvo trabajando. Él hizo también muchas direcciones de arte para Mayolo. Yo hice la primera exhibición individual de Fernel Franco y la primera exhibición individual de Oscar Muñoz y cosas así. Entonces era pues muy sintomático esa casa. Miguel organizó unas exposiciones muy importantes en Ciudad Solar. Creo que ahí comenzó su carrera como curador.
primer director del Museo Rayo, que se inauguró en el año 81, el primer director del Museo Rayo. Y después Omar Rayo fundó su museo, o quería fundarlo, entonces entró en construcción, ya estaba el edificio, y entonces ya necesitaba una persona pues que fuera a dirigirlo. Había hecho algunas consejerías, dijéramos, para el Museo de la Tertulia desde Ciudad Solar y la Universidad del Valle, y entonces ya me incorporé a la tertulia pues desde finales de los 70s. Y fue curador durante muchos años del Museo La Tertulia, y ahí debo decir que también, si podemos decir que Miguel es el precursor de lo que hoy llamamos curaduría, el museo es el precursor de la museografía moderna en Colombia. En esa época no existía ni siquiera el término curaduría o curador. Se puede decir que Miguel fue el padre de la curaduría en Colombia. Una exposición de Edgar Negrete en Cali, su primera gran exposición individual, ya como un artista consagrado, que se había ganado el premio en la Bienal de Venecia y que había estado en la Documenta de Kassel. Entonces eran estas esculturas pues rojas metálicas, básicamente, y blancas y negras, que se exhibieron en la tertulia, y entonces percibí que las personas pues no podían decir que el Negrete no les gustaba ni que era malo, porque pues cómo, pero que tampoco entendían por qué era bueno, ¿no es cierto? Y entonces con Andrés Caicedo yo le comentaba esto y decía, pero ¿cómo es posible esta gente? No tiene ningún acercamiento ni comprensión de esto. Y entonces él me dijo, mire, en vez de quejarse, ¿por qué no escribe lo que a usted le parece y escribe sus ideas y las escribe y las publica? Y mantiene su estándar de curaduría que aprendió en su juventud con personas como Edgar Negrete. La exploración en el mundo de los artistas, la búsqueda de nuevos valores, el rescate de valores no apreciados en su debido momento, la investigación, el comenzar a escribir, inicialmente comentarios sobre lo que él mostraba en Ciudad Solar y posteriormente convertirse en un verdadero crítico, cuando en Colombia o en esta región del país por lo menos no había una verdadera crítica, no se pasaba de las noticias de prensa o de los comentarios muy superficiales de prensa. Miguel comienza a establecer una nueva categoría que es la crítica. Yo creo que es el curador estrella, no solamente de la región, de Colombia, es el gran curador. Y de hecho es uno de los personajes más influyentes que ha habido pues en el arte, con toda su vida, su entrega, su compromiso hacia el arte, su manera de hablar, su manera de criticar, su manera de mirar el arte como tal. Pues Miguel González es una figura tremendamente importante en el posicionamiento de los artistas de la región en el circuito nacional, y especialmente en esa como eliminación de la brecha que existe en nuestro país entre el centro y la periferia. Miguel fue un hombre que tenía ojo, es un hombre que tiene mucho ojo, es muy sensible. Quizás eso también hubo que aprenderlo, o tal vez lo traíamos algunos. Y esa sensibilidad de Miguel para el arte, para el campo de la pintura y para otras cosas, es envidiable. Es un tipo de una sensibilidad enorme.
Miguel es un ejemplo de la época que le tocó vivir, un ejemplo de autoeducación a través de la investigación estética en el campo de las artes visuales, un proceso de autoeducación, de autoformación y de contribución a formar a otros y de guiar a un conjunto de artistas jóvenes en cuanto al desarrollo de su obra. Entonces fui el primero en Ciudad Solar, el primero en la Universidad del Valle, el primero en el Club de Ejecutivos, el primero en el Museo Rayo, el primer curador de la tertulia. Entonces eso es muy importante porque usted puede diseñar como una política y unas estrategias determinadas y no tiene que seguir unas pautas que otros marcaron. Creo que la figura de Miguel González logró hacer que los artistas del Valle y del Cauca incluso tuvieran, digamos, como una posición fundamental en el circuito artístico colombiano. Pues gracias a él se abrió como ese flujo de trabajos en las artes plásticas hacia esos circuitos especializados, y pues fue el quien, digamos, logró posicionar él como el nombre de los artistas de la región. Que las preferencias de Miguel nos causaron a todos cierta molestia, es indudable, pero siempre estuvo allí. Ya, el arte en Cali, gústele o no le guste a las personas, le debe lo que es a Miguel González. Sería imposible concebir el desarrollo del arte aquí en Cali sin la imagen de Miguel González. Y ha estimulado la vanguardia y los movimientos plásticos en el Valle. Y como un propulsor de las artes visuales en nuestra región y en Colombia. Creo que la generación de artistas de mi generación somos muy pocos, pero pues, veo que sí estamos activos, varios de los que nos egresamos. Desde Bogotá, por ejemplo, los artistas de Cali digamos, son reconocidos, digamos, son parte, digamos, importante del circuito artístico nacional y fueron posicionados y visibilizados, digamos, me parece a mí, gracias a esa gestión. Obviamente pues está el talento de toda la gente, pero si uno se pone a ver en otras regiones hay artistas con gran talento, pero no ha habido una figura, digamos, como él, que se mueva en esas diferentes esferas y logre abrir los espacios necesarios para esos artistas. Pues que de una otra manera le debe uno todo o gran parte pues como del conocimiento de lo que él ha hecho pues como aquí en Cali a nivel del arte. Goza de una inmensa reputación, no solo nacional sino también internacional. Y yo pienso que a pesar de todo, debemos estar muy contentos de que aún esté con nosotros y que todavía sea como una luz. A mí una vez me invitaron con Eduardo Serrano a visitar los museos norteamericanos, pues la UCIS. Entonces todos llegábamos. El MoMA no quiere ser didáctico, por ejemplo, eso es su política, entonces allá nunca hay una diciendo que es el cubismo. No, en las salas pero no van a decir que es el cubismo, ni que es el fauvismo, ni que es el populismo. Ellos cuelgan eso, y si usted quiere saber algo del cubismo, va a ir abajo con el libro. En el Louvre también no van a decir que esto es el Renacimiento italiano, no hay menores ahí. Y las tarjeticas dicen que es, ¿no? Pero de todas maneras, pues la tarjetica es didáctica, de todas maneras, ¿no? Entonces usted se acerca y ve que es un buen juego. Pero cuando fuimos el señor de Chicago, un señor así muy bien puesto, me dijo, a mí no me interesa la infancia para nada, no me interesan sino las personas que tengan uso de razón, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en Chicago, entonces a nosotros nos interesa el mundo didáctico. Entonces mi ejemplo estelar es que nosotros tenemos un cuadro suprematista de Malish de este tamaño, pero la explicación es de este tamaño, porque pues explicar qué es el suprematismo y la nada, la geometría es una cosa muy difícil.
El maestro Miguel González ha hecho una extraordinaria inversión en Bellas Artes. A través de más de 24 años lo hemos tenido como profesor de Historia del arte colombiano, latinoamericano y universal. Y en ese sentido, yo, dijéramos, orienté en mis clases a formarse en la disciplina, que la clase es a las 8 de la mañana y no a las 9. Miguel siempre tuvo una idea muy clara como maestro que era el bienestar en términos generales de sus alumnos que él consideraba valiosos. Miguel González es una persona muy interesante, una persona que ha brindado todo su conocimiento para esta institución. Mire, yo sé que el método de Miguel a veces es muy cuestionado, pero la verdad, Miguel es un hombre riguroso, y si a las artes le falta algo, es rigurosidad. Simplemente para poder digerir todo lo que dice Miguel, hay que leer mucho. Y ese bienestar estaba en prevenirlos de un medio cargado de monstruos como es el medio del arte. Tuve clases con Miguel González de Historia del Arte, una persona muy práctica para enseñar, muy metodológico, en algún momento muy riguroso. Hay que escribir una cuartilla y la que le salgan o no le salgan. Y pues digamos que su método siempre se mantuvo constante, que fue básicamente permitir que los estudiantes investigaran los temas para luego hacer una socialización en el salón. Entonces era simplemente ver pues a los referentes artísticos que nos estaba mostrando, pero también todas esas anécdotas de visitas a los museos, sus historias de una u otra manera también personales vinculadas. Hay que dar cuenta y razón, los exámenes se hacen tal día, ¿no es cierto? Entonces a madrugar, a no mentir, a no engañarse, a leer, a aprender, ¿no es cierto? Entonces eso es crear el hábito del saber. Y muy drástico para decir las cosas. Pero eso también ayuda a que uno como que se pellizque un poquito y como que investigue y analice ciertas cosas que él transmite. Miguel siempre, cuando fue mi maestro, tenía una extraordinaria capacidad de síntesis, pero también una brillantez e inteligencia enormes para contar la historia del arte en términos diversos, tanto anecdóticos como con cierto grado de profundidad, dependiendo del interlocutor. Que de alguna manera sentí que él dinamizó mucho como el museo a su práctica docente. Y hay que estructurarse mucho, porque si no todo queda como enciclopédico, pero no conocimiento. Pero estamos hablando de una persona que ha conocido las piezas en primera persona y que tiene una formación muy amplia. No es simplemente uno quedarse con lo que él le decía en la clase, o sea, lo obligaba a uno como a investigar, y eso yo creo que es lo que hace falta ahora, inculcarle eso como a los nuevos estudiantes o a las nuevas personas que quieran estudiar pues cualquier carrera. Pues no sé si a mí la época que nos correspondió sea la mejor o la peor, yo no sé qué puedan decir, pero la verdad para mí fue muy divertido. Yo me divertí muchísimo en las clases de Miguel. Él es un hombre muy histriónico. Yo le doy las gracias a él, pues, a pesar de sus clases un poco ortodoxas o diseñadas por él, se aprendía algo. Miguel como profesor era excelente y me imagino que todavía lo será. Y necesitaba también que sus alumnos pues, cuestionaran o indagaran un poco más. Yo fui uno de esos alumnos que preguntaba un poco más porque de alguna manera pues leía. También había algo muy importante que creo que se ha perdido un poco, que es la escritura de cuartillas.
y de crítica de arte que él pedía desde el salón y que realmente era como un ejercicio fructífero para los estudiantes, que les permitía como exponer su opinión frente a diversos eventos que suceden en la ciudad. Pero el ejercicio de las cuartillas nos daba la disciplina de visitar los museos, de visitar las exposiciones, de analizar adecuadamente cada obra y de poder ver los detalles que al final eran lo más importante pues en la propuesta del artista, y para eso eran las cuartillas. Tiene una manera muy especial de hablar, y esa misma manera como habla, por ejemplo, cuando uno lee su crítica, no logra imaginárselo y ver sus gestos, porque es un hombre que es apasionado. Me tocó hacer cuartillas, muchísimas, y también me tocó verlas, que no las leía y las echaba al cajón de la basura, que eso era una cosa muy punzante para uno cuando veía que no las leía, simplemente era un requisito para entrar a la clase. Era muy desilusionante saber eso. Enseñó mucho como a escribir, a tener como un aspecto crítico, a través como de las famosas cuartillas que él tenía. Entonces los castigos eran: me hace 100 cuartillas de tal cosa, 100 cuartillas. A pesar de que uno no estuviera de acuerdo, a mí me mandó a hacer una cuartilla, me mandó a hacer 1000 cuartillas de un solo tema. O alguien le impuso 1000 cuartillas de fotografía. Pero también lo estimulaba a uno como a estar visitando las exposiciones para escribir, y eso era, al principio era incómodo, pero luego uno entendía el ejercicio. Entonces esa niña viene y me pregunta: miren que el profesor Miguel me puso 1000 cuartillas de fotografía, ¿las vas a hacer? Y me dijo: sí. 1000 cuartillas de fotografía. Mejor dice ni Roland Barthes, pero... Sí, a mí me tocó una vez hacer como 30 cuartillas, y yo se lo agradezco infinitamente a Miguel porque aprendí mucho del Fluxus. Usted, esto es una cosa hartísima aquí, que usted venga a sentarse a oír unas chácharas. Usted lo que me interesa es que esta institución le dé un cartón, y para eso usted se sienta allí y trate de sacar la mejor nota. Si el profesor le dice que hay que hacer el trabajo sobre el Espíritu Santo y usted es ateo, hágalo sobre el Espíritu Santo para que el profesor le ponga 5, porque si usted aspira a una beca, a tener un alto porcentaje en sus realizaciones, usted no puede ir a contar allá la negra que es que el profesor era un místico y que no me iba y que yo peleé y que entonces yo no hice el trabajo, sino que los señores del Goethe Institute miran 3, 5, ¿no? 3, entonces si usted no aspira a becas. Si uno va a muchos museos en el mundo y a todos los continentes y lee muchos libros, eso como que no tiene destino si usted no puede comunicárselo a las gentes a través de artículos, de conferencias y de clases. Y eso a mí me parece importante, Sam. Yo pienso que cuando uno está enseñando, cuando uno está instruyendo a sus alumnos, los debe preparar para el mundo del arte, y el mundo del arte no es una carrera propiamente, es un lecho de rosas. Siempre dicto conferencias, siempre escribo artículos en los periódicos y en las revistas especializadas y doy clases. Enseñar al joven a cuidar su obra, a cómo llevar y conducir su carrera, esos consejos, muchos de ellos vienen de Miguel. Pienso que Miguel ha contribuido a la misión institucional de formar artistas con una formación integral, creativos, autónomos y comprometidos con los procesos artísticos y culturales del departamento y de la nación. Curiosamente no había mucha gente, los senderos estaban vacíos y salen los animales. Es un santuario de fauna, salen venados, unas especies como de ardillas gigantes con la cola parada, en manada, ¿no? En manada, la mamá, los niños, los adultos, zorrillos, y aves.
de colores, ¿no? Sí, y allí cuando uno, porque eso pues uno llega, el aeropuerto más cercano queda como decir en Buga. Entonces uno viene por la carretera y después uno para entrar a la entrada del sendero donde uno ya sale caminando, son kilómetros también de carretera por la selva ya sin nada. Entonces hay letreros de que maneje con precaución porque los animales se pueden atravesar y que es prohibido comerse la fauna silvestre. Si se come un venado, la meten a la cárcel. Ahora yo ya estoy jubilado de Bellas Artes, donde enseñé también desde los años 70. Él siempre se recupera de todo y vuelve a su trabajo con la misma pasión de siempre. Yo creo que lo mantiene a él también y lo que le permite recuperarse siempre es su gran pasión por el trabajo. Más allá de las gracias, es como ese ejemplo que nos brindó del compromiso y que es una persona que no pasó de una manera fugaz por lo menos por mi vida. Sigue haciendo lo que ha hecho, como lo ha hecho, porque lo ha hecho bien. No, pues es que lo admiro profundamente y que aprecio mucho toda su generosidad, su amabilidad conmigo. No, que muchas gracias, que siga así, neurótico, no importa, que lo hace muy bien. Que siga siendo el rey. Entonces se convierte en ese referente a toda hora. O sea, entonces le diría pues que gracias por ser ese referente artístico como más influyente, no sé, en los últimos años de lo que es el arte colombiano. Se dice en todos los medios que él es inmortal. Lo voy a recordar más que profesor y docente, es como esa persona que le está a uno enseñando cosas más allá de lo que uno tiene que ver. Entonces, ha sido lo que ha sido, ha vivido y es importante. Miguel, nosotros te llevamos en nuestro corazón. Tú haces parte de la misión institucional y queremos que nos sigas acompañando en tu guía, en la asesoría, no solamente a nivel directivo, sino con nuestros estudiantes y con nuestros egresados. El papá de Antonio María Valencia era músico, entonces se consiguieron 3 pianos de pared y todas estas cosas allí. Pero con la idea de Pisano, entonces Antonio María Valencia llamó a Jesús María Espinosa. Jesús María Espinosa era hermano de Matilde Espinosa, que era la esposa de Efraín Martínez. De arte, ¿no? Ni pueden. Sino que uno se fija en lo que han hecho los demás y por los laditos va tratando de imitar. Cada uno tiene que inventarse lo suyo. Porque lo que le enseñan, si hace lo que le enseñan, pues. Thank you.
Chao.